Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a La Explanada. Hoy es 9 de marzo, pero para nosotros el Día de la Mujer, porque hoy dedicamos todo este programa de La Explanada a ellas, a las que están, a las que estuvieron y sobre todo a la gran lucha que se hace también desde la comarca del Alacantí, en una tarde en la que vamos a hablar de reivindicación, porque vamos a poner el foco en las diferentes movilizaciones que se han celebrado este fin de semana, pero también vamos a ir a los datos, a la brecha salarial y a las diferentes brechas que existe a día de hoy, también a la percepción de la igualdad. Y es que un 49% de españoles consideran que la igualdad discrimina a los hombres, así que todo esto lo analizaremos, pero será en unos minutos. Le damos la mano a la música de la mano de Elena Colina, nuestra directora y violinista de cabecera, porque hoy nos trae tres historias que quizás para algunos sean desconocidas. Hoy le quitamos el foco a los hombres para ponérselo a las mujeres. Mujeres como ella, hablamos de Celia Torà, se ha convertido en la primera directora de la Sociedad Musical La Paz de Sant Joan d'Alacant. Además, también ha dirigido a lo largo de este 2026 a la Banda Sinfónica de Dones de la Comunitat Valenciana. Su trayectoria es la que debería ser de muchas mujeres, pero aún hay pocas, queda mucho por hacer también en este ámbito. Vamos a los números. El 88% de estudiantes de composición y dirección en el Conservatorio de Valencia siguen siendo hombres. Y testimonios que no van a faltar, mujeres anónimas a las cuales hoy también les damos voz para conocer cuál es su lucha de no solo superación, sino de existencia. Todo esto y mucho más en un 9 de marzo muy especial, así que por favor acompáñenos que tenemos un programón por delante. ¡Vamos a ello! Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a La Explanada. Arrancamos ya y lo hacemos de la mano de Elena Colina. Lo primero, feliz Día de la Mujer. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Mujer, directora de orquesta, violinista. Estás en un mundo muy complicado ya de por sí. Hoy además tenemos otra directora de orquesta con la cual cerraremos programa y así nos quedará algo muy circular, pero vamos a empezar contigo a hablar sobre qué supone ser mujer en el mundo de la música. Bueno, pues ser mujer, siempre ha habido mujeres intérpretes, mujeres compositoras a lo largo de toda la historia de la música. Lo que ocurre es que hemos estado siempre pues, en letra pequeñita y además en los programas orquestales, pues, de los conciertos, no estábamos o no estaban tampoco, bueno, pues no se ponían sus obras. Claro, muchas veces, y luego lo vamos a ver, se escondían tras seudónimos de hombres que robaron toda la fama y el éxito a las personas que realmente merecían la atención y el aplauso. Podríamos hacer un ejercicio muy sencillo con la gente que nos está viendo desde casa, y es que piensen antes del siglo XX en mujeres directoras de orquesta o compositoras importantes o relevantes. Seguramente la gran mayoría encontrará entre 1 y 0, porque era realmente complicado. Pero nosotros hoy vamos a hacer una labor de redimir a la historia y también a esas personas con nombre de mujer que formaron parte de la historia de la música. Así que, Elena Colina, han existido, hay realmente buenas compositoras, buenas directoras en la historia de la música. Claro que sí, claro que lo ha habido y lo hay. Pero fíjate, haciendo un poco, bueno, yendo hacia atrás, lo que has dicho, ¿no? En el barroco, el primer director de orquesta como tal podría ser Lully. Estamos hablando del barroco, y el barroco acaba en 1750 con la muerte de Bach. Pero fíjate, hasta el siglo XX, Antonia Brico no fue la primera directora de orquesta, nació en 1902, que
ella pudo dirigir tanto la Filarmónica de Nueva York como la Filarmónica de Berlín. Pero antes, entre digamos, Lully, que era hombre, y Antonia Bricco, la primera mujer directora, sí que ha habido muchísimas compositoras que han estado relegadas detrás de sus hermanos, de sus maridos o de sus maestros. Por ejemplo, podemos pensar en Fanny Mendelssohn, la hermana de Felix Mendelssohn. Felix Mendelssohn es muy conocido y, gracias a Dios, poquito a poco Fanny se van escuchando sus obras. Pero fíjate, cuando ella, teniendo la misma educación que Felix Mendelssohn, porque venían además de una familia burguesa adinerada, ella, cuando empezó ya a ser joven, ya hacia la adultez, le dijeron que, bueno, que profesionalmente no podía ser músico profesional, no podía ser compositora, pero que lo de la música era como una especie como de adorno, como un plus. Entonces fue muy cruel la historia con ella, porque hasta un año antes de su muerte no pudo publicar sus obras. ¿Cómo lo hacía? Ponía el nombre de su hermano, pero tampoco para su hermano tuvo que ser cómodo, porque le decían a Felix Mendelssohn: qué obras más bonitas, esta, son las que nos gustan, y justamente eran la que Fanny Mendelssohn hacía. Ostras, y además tú profesionalmente te dedicas no solo a colaborar en las banadas, sino al mundo de la música, lo decimos cada lunes, 2 veces al mes. Eres directora de orquesta. Ser directora de orquesta a día de hoy sigue siendo complicado. Bueno, ya no tanto, pero sí que todavía hay un trabajo por hacer. La verdad es que antiguamente se pensaba que las mujeres no podíamos dirigir porque no teníamos autoridad frente a 80, 90 músicos. Fíjate, en las orquestas no había ni siquiera mujeres. Hubo una mujer que se llamaba Maddalena Lamordini Sinrey, que ella pudo ser en el siglo XVIII violinista profesional. La escucharon los reyes, los aristócratas, y en aquella época ninguna mujer podía tocar en público. Tuvo que pagar un precio muy alto, y era disfrazarse de hombre. Hoy en día ni el público, ni la batuta, ni el instrumento que vayas a tocar saben si eres hombre o si eres mujer. Realmente una directora, un director tiene autoridad en una orquesta cuando sabe interpretar y sabe lo que tiene que salir en la música, ¿no? Piensa que un director de orquesta, una directora de orquesta, lo que hace es aunar todos los criterios de toda la orquesta, porque ese realmente es su instrumento, no la batuta, es la orquesta. Entonces, si una mujer directora sabe cómo se tiene que sonar esa música, ahí no hay problema. Además, tú eres violinista, hemos estado también viendo imágenes de violinistas súper destacadas en la historia, como Ginette Nefoix. Sí. No sé si lo he dicho bien. Sí, perfecto. Menos mal. Y además es que hay muchas violinistas muy buenas a lo largo de la historia, pero esta historia de Ginette es muy especial porque se presentó con 15 años a uno de los, digamos, concursos más importantes a nivel internacional, y lo ganó con 15 años. ¿Pero cómo lo ganó? Pues uno de los del jurado le preguntó a otro que estaba allí, nada menos que Hasa Heifetz, uno de los grandísimos violinistas de todos los tiempos, y le dijo a Hasa: maestro, pues ¿quién va a ganar? Y dijo él: creo que lo tenemos claro, creo que ya tenemos ganadora. Por lo tanto, era la única mujer que ganó este concurso tan importante.
¿Crees, Elena, que estamos ahora redescubriendo algunas de las compositoras relevantes de siglos atrás y que fueron invisibilizadas por el mero hecho de ser mujer? Claro, esto es como si tuviésemos un archivo antiguo y que de repente encontramos una llave y empezamos a darle vueltas al archivo, lo abrimos y empiezan a salir obras y obras que siempre han estado ahí, pero ahora tienen su momento. Eso ocurrió con precisamente la compositora que estamos viendo, que es Florence Price, la primera mujer afroamericana que fue su música tocada por una gran orquesta. Y fue muy curioso porque dijo, no tengo nada que perder, voy a enviar la partitura a una gran orquesta de Estados Unidos. Y cuando la tuvieron en la orquesta, dijeron, ¿y ahora qué? Y dijo otro, pues ahora la tendremos que tocar. Y así, poco a poco, se fue tocando música de mujeres. Y además, Florence Price, en su casa, se encontró, cuando murió, cientos y cientos de partituras. Por lo tanto, no hemos, digamos, revolucionado nada, simplemente que es música que ahora es el momento de escuchar. Qué interesante. Nosotros, sabes que somos hombres y mujeres en el equipo de La Esplanada de datos y algunos de los datos que teníamos hoy eran aún desalentadores. Hablábamos al arranque, luego tendremos la oportunidad de comentárselo también a Celia Tora, la directora de orquesta de la Sociedad Musical La Paz. En el conservatorio solo un 11% son mujeres, el 88% son hombres, tanto en composición como en dirección. Cuando vamos al mundo musical, la revista Rolling Stones recogía, por ejemplo, entre 2.526 artistas, es decir, una encuesta más que amplia, que la mitad de las mujeres de la industria musical había experimentado en propias carnes la discriminación. Son números aún muy elevados. ¿Qué le dirías a esas niñas o a esas adolescentes, incluso mujeres mayores que dicen, pues yo me quería dedicar a la composición, a la dirección, a la música en general? Pues que sean curiosas, que luchen por ese sueño que quieren, que nadie les diga ahí no, ese no es tu sitio, porque ellas tienen su sitio, que experimenten con los instrumentos que quieran, que investiguen, que busquen buenos ejemplos para seguirlos, que estudien y que traten de conseguirlo. Elena Colina, muchísimas gracias, de verdad, y que siga habiendo mucha igualdad y consiguiendo y rompiendo esos techos de cristal para que todas cobren igual, incluso desempeñando los mismos trabajos también dentro de la música, porque hay diferencias aún entre directores y directoras. Bueno, en fin, igualdad, que es lo que hoy se reivindica también aquí en La Esplanada. Gracias. Muchas gracias, Carlos, porque no hemos inventado nada, simplemente la música estaba allí. Lo que pasa que hemos dejado de estar en una letra pequeña para que sea toda la partitura escuchada completamente. Qué bonito. Y nosotros continuamos y lo hacemos corriendo por las mujeres. Ayer en Alicante se celebró la 4ª carrera de la mujer a beneficio de APAM, donde mujeres y también hombres corrieron a favor de una buena causa. When I was a young boy living in the city, all I did was run, 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 run. Staring at the lights, they look so pretty. Mama said, son, 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 son. La carrera Prosoli Alicante Mujer nunca defrauda y esta edición, coincidiendo además con el 8 de marzo, no fue diferente. Récord de participación con especial protagonismo, como no podía ser de otra forma, de la mujer. Bueno, muy positiva, más de 1.200 personas hoy en este día fantástico, de las cuales más de 1.000 son mujeres. Creo que es una carrera que ha llegado para quedarse, es la 4ª edición y la respuesta ha sido altamente positiva. Hoy además coincide que es el 8 de marzo, el Día de la Mujer, con lo cual creo que es un día para celebrarlo haciendo deporte. Una carrera distinta, con unos premios muy particulares y un color muy llamativo que hacen que este evento se convierta en algo de lo más especial. Corridos por parejas, madres, hijas, abuelas, nietas, en fin, amigas, le hace que sea una carrera muy peculiar, que visibilice con unos colores
tan llamativos como este naranja, visibilice un día como el del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Reivindicativa, sí, pero sobre todo lúdica, para disfrutar, para divertirse, en un entorno como es el de la ciudad de Alicante y un ayuntamiento que respalda al 100% estas iniciativas. Además de la coincidencia con el Día de la Mujer, una jornada para reivindicar, la prueba tiene un perfil de lo más solidario. Por un buen fin, que es un fin solidario para la asociación APAN, Mujeres con Cáncer de Mama. Un día donde las familias acuden, en familia, con niños, con mayores, con pequeños, con mascotas, un día para ayudar, para demostrar que Alicante es solidario. Quién ganó y quién llegó en el segundo puesto esta vez no importa, lo importante es reivindicar la figura de la mujer y pasar una mañana de lo más agradable. Y nosotros continuamos, seguimos, que no paramos, ya lo ven, se lo hemos dicho desde el arranque del programa, hoy queríamos dedicárselo a ellas, a las mujeres importantes, muchas de ellas muy visibles, han conseguido que sus historias trasciendan y otras han trascendido, lo han hecho de manera tardía, así que vamos a hacerles también a ellas un más que merecido homenaje. Son la historia pues que podrían ser de Pepi. Muy buenas tardes. Hola. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. De Adoración. Buenas Bienvenida a la tardes. Esplanada. Y también de María. Muy buenas tardes. Bienvenida a la Esplanada. Por darnos este espacio. El otro día estuvimos hablando con la Universidad Permanente de la Universidad de Alicante sobre un proyecto que han desarrollado para tratar de romper barreras, para acercar a las nuevas generaciones el sentido del feminismo y de la lucha que habéis desarrollado a veces incluso de manera inconsciente. Hoy vuelven para seguir hablando de este proyecto y para poner nombre a más mujeres que han formado parte de él. Es el caso de Adoración, que por cierto me decía, yo también estuve en la carrera de la mujer. Sí, caminando, pero estuve. Pero, hombre, es que una de las cosas importantes es que se podía hacer corriendo, caminando. Lo importante era estar ahí. Como el feminismo. Lo importante es estar. Para vosotras, ¿qué ha supuesto el feminismo? Porque, como decíamos, es algo que ahora se es muy consciente, pero que no siempre se ha sido consciente de que el feminismo era una lucha que había que desarrollar día tras día. Pues ha sido una forma de vivir, realmente una forma de enfrentar la vida y una actitud ante la vida, ¿no? Que en mi caso y en el caso de las mujeres de mi edad nos ha costado mucho, o sea, hemos pasado cosas muy raras y ahora no sé cómo está la cosa, pero seguimos defendiendo la igualdad, el feminismo como igualdad, y no entiendo por qué se sienten discriminados los hombres, porque les estamos mejorando el mundo a todos. El feminismo es bien para todos, para los hombres también. Desde luego. Solamente que se tienen que dar cuenta. A veces cuesta, ¿no? Cambiar las cosas. Que os vamos a decir a vosotras. En tu caso, María Rosa, fuiste maestra, ejerciste como tal, tuviste una amplia participación cívica en un momento especialmente complejo, no solo para las mujeres, también para los hombres, pero las mujeres con una doble carga, en medio de una dictadura y también después en una transición que no fue sencilla, que los derechos no cayeron del cielo, se pelearon en las calles también. Pues el problema es que en la época en que yo tenía edad para estudiar magisterio y para tal, España estaba donde estaba. Teníamos una dictadura muy férrea. Yo nací en el 47 y era todas las cosas que no se podían ser en España. Que era mujer, bueno, no le gustaba mucho, las mujeres, no era católica, con lo cual éramos como extranjeros, porque no era atea, era protestante. Y eso sonaba inglés o americano, o lo que sea, pero no español. Los españoles de bien eran católicos. Y además de eso, yo quería ser... y además de eso, era socialista.
Con lo cual, claro, es que lo reunía todo. Solamente me quedaba lo de las 4 letras, pero no se decía entonces. En un momento en el que, bueno, pues hay ya personas que no han vivido afortunadamente la dictadura ni la transición y que aún, pues también nos ven gente joven. Claro, el socialismo estaba prohibido en España, era ilegal ser... Era un poquito feo. Y bueno, el problema mío y lo que yo quiero transmitir a la gente es que aunque te pongan muchas pegas y aunque te pongan, tienes que mantener tus ideales y tienes que luchar y tienes que intentar hacerlo. A mí no me dejaron ser maestra, ser maestra fui, pero no me dejaron ejercer de maestra nacional porque por esas 3 cositas que tenía yo, que era protestante, era socialista y no les gustaba. Y entonces no me dejaron, pero yo quería ser maestra. Y entonces supe darle la vuelta a la cosa y hice filosofía, que en la secundaria ya no pedían ese requisito. Y al final fui maestra, fui profesora, y al final, como lo que te pasa en la vida es lo que pasa, a pesar de lo que tú propones, es que luego nunca estuve 2 años de profesora y ya me dediqué al tema político, al tema activista, al tema social. Estuve trabajando con un partido político y tal. Y bueno, pues mi cosa es decirle a los jóvenes que hay que ir a por ello. Desde o sea, luego. que hay que ir a por ello. Que aunque nos pongan pegas, es eso. Pepi, hablaba ella de las diferentes adversidades a las que se tuvo que enfrentar. En tu caso, algunas de ellas fueron físicas, sufres una discapacidad visual y esto tampoco te frenó, y además en un medio rural, en una época especialmente compleja. Sí, fue complicado porque yo nací en una familia muy pobre. Mi padre era jornalero, mi madre analfabeta, en fin. Y bueno, pues muy pobre, como he dicho, y nada, pues luego pues me fui fui al colegio de la 11 y hasta llegar al colegio pues pasaron, en fin, fui a la escuela del pueblo, allí no me podían atender bien porque yo no veía nada, no veía ni la pizarra ni nada. Entonces después pues vino una directora de estas que venían antes como a supervisar. Entonces hablaron con mis padres y al final pues me llevaron a un colegio de ciegos de Sevilla. Y bueno, pues allí estuve 2 años, después me trasladaron a Madrid, estuve otros 5 años. Y allí en Madrid pues era complicado para las chicas porque nos discriminaban por ser chicas, ¿no? Pues pensaban que, claro, eres chica, pues nada, oye, pues no tienes por qué estudiar, pues nada, como te vas a dedicar o a tus labores o a vender cupón o... En fin, a los hombres los promocionaban mucho, a los chicos, pero a nosotras no. Y a mí, por ejemplo, pues no me promocionaron, me quedé, que solo hice cultura general, lo que entonces se llamaba cultura general. Y en fin, pues nada, luego cuando salí del colegio, pues hice un curso de telefonía, me coloqué como telefonista y allí pues también tuve problemas en la empresa donde me coloqué porque me discriminaron por mi aspecto, me tuve que poner gafas oscuras porque estaba en recepción para que no me vieran, o sea, por los ojos. Entonces me puse gafas oscuras y nada, pues al final ya, después me casé, tuve mis hijas y en fin. A pesar de todas las dificultades que he tenido, por las que he pasado, pues, y con mi discapacidad, pues me siento orgullosa porque he tenido una vida pues lo más normal posible. O sea, yo estoy muy satisfecha porque tengo mi familia, he trabajado, ahora tengo mi pensión, claro, por supuesto.
y lo he conseguido todo pues a pesar de la discapacidad que he tenido. Y ese doble factor, y también ser mujer, que como decías, sí, sí, también influyó. Sí, sí, sí. Pues esta es la historia que podría compartir también Adoración. Al final son historias comunes, ¿no?, que se van entrelazando. Sí, yo también algo similar a lo que ella cuenta, sin el tema de la discapacidad, pero yo nací en una familia humilde, en un ambiente, pues lo que en ese momento se llevaba, muy machista. Las mujeres éramos pues las que cuidábamos la casa, los niños, el descanso del guerrero, cuando los hombres venían a casa. O sea, y a mí me querían educar en eso, que no hacía falta que estudiara, solo pues que aprendiera mis labores de mujer. Yo me rebelaba contra todo aquello, no estaba conforme, y la verdad es que tuve mucha suerte porque tuve una profesora en primaria que vio que yo tenía capacidad para estudiar y tal, y fue a hablar con mi padre. Yo a esta maestra le debo todo, porque ella fue la que hizo que yo pudiera estudiar. Entonces ella fue a hablar con mi padre, ya lo puso ahí un poco contra las cuerdas, me pidió una beca. Bueno, o sea, yo me presenté a una beca que ya me tramitó. Sí, para que no hubiera excusas de que no se podía llegar. El pago económico, el pago económico. Importante. Entonces conseguí la beca y pude estudiar. Y gracias, bueno, también a pesar de que pude estudiar y tal, no creas que fue fácil, porque yo era un poco rebelde, era así, bastante movidilla, y los castigos hacia mí eran siempre, pues no vas a estudiar más. O sea, cuando yo hacía algo y algo que no se plantearía en un hombre, porque no, de hecho al hombre se le empujaría, sí, bueno, debes estudiar más, es lo que se esperaba. O sea, mi padre lo decía, si fueras hombre yo hacía todo porque estudiara, pero como eres mujer y luego tu futuro es criar hijos y estar en casa, pues yo no me voy a forzar por ti. O sea, eso era. Y mi madre, pues también de esa época, pues una persona maravillosa, buena y sumisa, lo que su marido decía, era lo que valía, ¿no? Ya te digo, tuve problemas porque aún así, cuando había un problemilla en casa de que yo no había sido todo lo obediente que tenía que ser, el castigo era no ir al cole. Luego ya cuando hice el bachiller elemental y cuando me sacaron del colegio, porque ya había estudiado bastante, y yo decía, esto necesito más. Entonces estaba trabajando y por las noches iba a estudiar. Hice el superior por las noches, quitándotelo de tus horas de relax o de estar con las amigas. Trabajaba por el día y por la noche estudiaba en el instituto el nocturno. O sea, mis jornadas eran... Pero yo sabía que si quería hacer algo... Prosperar en la vida, de hecho, y ser independiente, que eso también le daba la independencia a las mujeres, igual que a día de hoy. Exacto, y afortunadamente lo conseguí, preparé oposiciones, saqué una plaza y he trabajado 40 años perfectamente, no digo compitiendo con nadie, pues demostrando lo que tú puedes dar de ti y haciendo lo mejor que sabes y buscándote en esta sociedad pues tu papel, tu sitio, tu momento y aportando lo que tú puedes. Dori, Pepi, María Rosa, muchísimas gracias por estar esta tarde con vosotras. Os hemos pedido disculpas cuando os hemos entrado, que decíamos, hoy queríamos también dar visibilidad a la gente anónima, porque vosotras no sois anónimas, también gracias a proyectos como el que sois anónimas, sí, pero vuestras historias son las de tantas y tantas mujeres que son la gran mayoría y de un pasado que no es remoto, sí, que es muy cercano y que ahora, bueno, pues las nuevas generaciones tienen muchísimos más derechos, muchísimas más libertades gracias a la lucha, pero no podemos perder de vista que los derechos también se pierden. Sí, vale la redundancia. Yo digo a los jóvenes que lo que yo cuento, que me tenía que firmar mi marido para hacer una cuenta de banco, etcétera, lo estoy contando yo que estoy viva. O sea, que hace poquito. Desde luego que sí. Que los derechos se pierden. Fíjate, tiene que ser rápido, pero no te dejamos acabar. Es que vi una cosa en la calle ayer caminando y me llamó la atención. Carteles que hay que ponía, olvídate del feminismo y apúntate a la feminidad. Hay una propaganda que hay por ahí.
Y yo pensé, a ver, pues la feminidad, podemos ser femeninas y ser feministas. No es un derecho y es una obligación. No tiene por qué estar reñido, ¿no? Entonces tú puedes ser todo lo femenina que quieres y a la vez ser feminista activa, defender tus ideas, la igualdad, sobre todo el feminismo desde la igualdad. Y el compartir la vida, que es lo bonito. Pues vamos a continuar hablando de ello. Gracias de verdad por estar esta tarde con nosotros y vamos a poner el foco en las referentes que también tenemos dentro del mundo de la política y de la música. Vamos a escucharlo. Una niña triste en el espejo. No tengo a nadie en mi familia que se dedique a la política, pero bueno, un buen amigo, el anterior alcalde, Ferran Verdú, un día me llamó, ¿sabes? Habíamos coincidido estudiando en Madrid y me comentó que pues, se había involucrado en un proyecto político en Gijona y yo creo que fue amor a mi pueblo y amor a mi gente y también la confianza de tener al lado una persona pues, tan respetable y tan confiable como es Ferran Verdú, que desde aquí quiero hacer ese reconocimiento personal también. La ideología ahora es una palabra que está pues, con unos tintes un poco extraños, que no, creo que es una palabra que no se lo merece, porque desde luego es importante. Por eso a mí me gusta utilizar la palabra valores. En mis hombros y me cuesta andar. Pues yo empecé mi carrera musical tocando el fagot y viendo que había la necesidad de hacer un cambio o de realizarme un poquito más con la música, decidí emprender la carrera de dirección de orquesta. Y posteriormente creé varios festivales de música, la Federación de Sociedades Musicales se fijó en mí para liderar algunos proyectos y finalmente terminar en una gran casa como la Sociedad Musical. Estoy contenta de haber llegado a este punto, que tiene muchísimo trabajo en las espaldas. Somos pocas directoras, pero cada vez salen más y la verdad que es un placer formar parte de la sociedad y de San Juan, claro. Castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula. Tengo todo el cuerpo. Y seguimos, continuamos, no paramos, señoras y señores, y lo hacemos hablando de feminismo con dos mujeres que de esto entienden mucho. María Cuevas, muy buenas tardes, bienvenido, Mari Cuevas, y Arantxa, bienvenida, Arantxa Luque. Vamos a arrancar ya y lo vamos a hacer con los datos en la mano. Se lo hemos dicho al inicio de este programa, un 49% de los jóvenes españoles consideran que la igualdad de las mujeres discrimina directamente a los hombres. Bueno, estamos en una era en la que el feminismo avanza, las mujeres, de hecho, la manifestación de ayer fue apoteósica, las mujeres y la ciudadanía de Alicante exige igualdad, y el patriarcado se rearma y hay una reacción. Entonces hay una especie de campaña orquestada por la ultraderecha que malinterpreta lo que significa el feminismo. Sin duda alguna, el feminismo es una historia, es una acción política que garantiza los derechos humanos de la mitad de la sociedad. En ningún caso es una ideología que vulnere los derechos de los hombres. Eso se hace malintencionadamente. Se cuestiona la violencia de género, se quitan puntos violeta y están confundiendo a la población joven. La coeducación ha desaparecido de los centros escolares. De hecho, en redes sociales como TikTok se dicen frases como esta, a mí me ruboriza incluso pronunciarla. Me echaría antes una pareja de 200 kilos que no sea feminista que al mayor modelo de Victoria's Secret que sí lo sea. 80.000 followers tiene, 80.000 seguidores. Mari. Que lo que estamos viviendo en las redes sociales es bastante heavy, o sea, la cantidad de acoso que están sufriendo las mujeres que nos atrevemos a hablar de feminismo, a hablar con una ideología de izquierdas, las agresiones que sufre gente como Sara Santaolalla, Carla Galote, que les hacen deepfakes desnudándolas, sexualizándolas. Es la reacción que hay y lo primero que está atacando este auge de la extrema derecha es a las mujeres para tenernos calladas y volver atrás a lo que comentaban antes las compañeras que han estado antes. Y todo esto es la brecha del iceberg, que es lo que se ve. Luego está lo invisible, la lucha continua, porque sí, sigue habiendo una brecha entre hombres y mujeres, y no solo una brecha salarial. Hablamos de brecha de empleo, hablamos de brecha de cuidados, hablamos de brecha educativa y digital, hablamos de brecha de poder y también de representación, que es importante, sí, con lo cual sigue siendo importante el 8M. Claro, son muchísimas, por supuesto, son muchísimas las brechas que sufrimos las mujeres en el ámbito laboral,
en el ámbito político, económicas. Decíais antes, por ejemplo, el tema, las nuevas violencias, la violencia digital que sufren las mujeres. Ha salido un dato del Ministerio de Igualdad diciendo que el 80% de las mujeres jóvenes está sufriendo violencia digital. De alguna forma se silencia, se está borrando la voz legitimada y autorizada de las mujeres. A los hombres no les pasa. O sea, la campaña de acoso que decía mi compañera Mari, esto es una nueva violencia que de nuevo sufrimos las mujeres. Sí, bueno, creo que el 8 de marzo, que siga siendo importante, refleja que sigue siendo la manifestación más multitudinaria a raíz de las huelgas feministas. Es el día marcado en la agenda de todas y sigue siendo algo muy emotivo para todas, porque es que lo vemos en cada espacio. Más jóvenes, más mayores, no vemos que se esté avanzando, y temas como la violencia sexual, desde el caso de La Manada, lo hemos empezado a poner en la mesa y sigue siendo lo que muchas mujeres salimos, y muchas mujeres jóvenes. ¿Cómo vivisteis el día de ayer? Al final es un día de celebración, entre comillas, pero también de muchísima reivindicación. Sí, es un día de mucha conmemoración, es un día muy emocionante, donde se aplauden los éxitos que, bueno, los avances en derechos gracias a las mujeres que nos han precedido y a los que, por supuesto, no vamos a renunciar, pero también ponemos el foco en todas estas cuestiones, todas estas brechas que todavía seguimos sufriendo. El día de ayer, pues, por ejemplo, veo las imágenes y realmente era emocionante. Mujeres de todas las generaciones. El feminismo es transversal a todas las generaciones, con mucha ilusión, porque además somos conscientes de que la igualdad a la igualdad no vamos a renunciar ninguna, o sea, las mujeres, claro, es el pilar fundamental de toda sociedad democrática, y lo contrario de la igualdad es la desigualdad, no es la diferencia. Esto de deja la compañera, no sea feminista, sé femenina, pero bueno, vamos a ver, si no queremos anular las diferencias que existen entre hombres, mujeres, incluso entre las diferentes mujeres. No queremos una sociedad uniforme y gris, lo que queremos es una sociedad igualitaria. Y bueno, y el feminismo hace muchos siglos que está presente en esta sociedad y desde luego está más vivo que nunca, aunque desafortunadamente el patriarcado tiene respuestas, se rearma, y de ahí, por ejemplo, los datos que tú dabas, que mucha gente joven consideran que el feminismo vulnera los derechos de los hombres. Eso es intencionado, eso está orquestado por el patriarcado y sobre todo también por algunos poderes políticos vinculados a la ultraderecha, a la derecha y la ultraderecha, que considera que una sociedad desigual es una sociedad, que es la sociedad que ellos idealizan, que ellos persiguen. Buscan todavía el ángel del hogar. Quiero decir, nos quieren, es que hay nostálgicos de épocas anteriores. No todo el mundo está a favor de la igualdad. Esa igualdad que es necesaria para que una democracia sea plena. Hablamos las últimas veces que hemos estado contigo, Arantxa, de diferentes encuestas que se realizan a gente joven y que quieren volver atrás. Vosotras que estáis en contacto con parte de la sociedad joven, ¿realmente se tiene esa percepción o esto solo se queda relegado a las encuestas? A ver, sí que no me gusta decir que la juventud sea reaccionaria, porque creo que es todo lo contrario. Ayer veíamos la cantidad de mujeres, pero sí que sobre todo los hombres jóvenes, como forma de defensa. O sea, hemos llegado a un momento en el que se consideran que ser antisistemas es ser lo más sistema del todo, que es machista. Y todo ese discurso bien hecho. Pero nosotros vamos a dar charlas en institutos, a hablarles de violencia sexual. Y es increíble el rechazo que sienten. Yo me acuerdo la primera vez que fui a dar una charla en un instituto, era la época de la primera huelga feminista, y la gente lo aceptaba. Y ahora los ves ahí de que vamos a hablarles de machismo y ya te ponen unas caras. ¿Cuál es la respuesta, claro, que recibís por parte de la juventud? Te ponen los chicos caras de incomodidad y soltarte el bulos, o sea, chavales de 12 o 13 años que te estén diciendo y las denuncias falsas y no sé qué, y, o sea, cosas que evidentemente lo escuchan en sus casas. Por cierto, el teléfono para denunciar es el 016 y, por cierto, que las denuncias falsas no representan ni el 1%, con lo cual, bueno, pues como bulo está bien, como realidad es una excusa. Y al final esto también forma parte, ¿no?, de la lucha, derribar las excusas. Nos lo ponemos en nuestro día a día como hombres, incluso las mujeres,
y no dejan de ser eso. ¿Qué le dirías a esa gente que nos está viendo desde casa y que considera que el feminismo no es una asignatura pendiente a día de hoy? Bueno, pues podemos hablar de las mujeres asesinadas, de las criaturas asesinadas, de la brecha económica, podemos hablar de la infrarrepresentación de las mujeres en los espacios políticos, hay muchísimas brechas, la brecha en las pensiones, la pobreza sigue teniendo nombre de mujer, hay 14 denuncias por violación diaria en este país. Si todos estos datos no reflejan desigualdad, ¿dónde estamos? O sea, simplemente mirar a nuestro alrededor para ver todas las brechas que todavía vivimos, sufrimos las mujeres. Arantxa Luque, Mary Cuevas, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y ojalá todo esto sirva para que la gente abra los ojos y sepa que esto es una obligación. Señoras y señores, que nosotros continuamos con más iconos y también con más referentes, ahora también en el mundo del vino. En agosto de 2024 nacía Tiny Woman, uno de los primeros clubes de catas de mujeres para compartir y aprender alrededor del mundo del vino, un espacio que de manera endémica ha sido relegado a los hombres. Lo que queremos es demostrar que estamos, porque las mujeres estamos en el mundo, pero quizás deberíamos ser más visibles porque nos está poniendo el foco en nosotras. Cuando te encuentres con un vino. Es el caso de Clio Candela, una wine influencer que acumula más de 20.000 seguidores en su perfil de Instagram. Su pasión por el vino no es heredada, pero eso no le ha impedido adentrarse en este universo. Me vino después por curiosidad y poco a poco fui creciendo, tanto educacionalmente, porque me fui nutriendo de diferentes cursos, certificaciones. Poco a poco mi figura en Instagram también fue creciendo. Nerea Tomás Hernández fue elegida la mejor enóloga de la Comunitat Valenciana en 2025. Ella saca pecho de las conquistas con nombre de mujer en esta profesión. Por ejemplo, en Alicante, menos a excepción de la cooperativa de Saló, el resto de cooperativas todas están a cargo de mujeres elaborando o embotellando, y en otras bodegas privadas, o sea que a día de hoy ya hay mucha paridad en el mundo de la enología. Y yo creo que podemos ver cada vez más, pues eso, sumilleres, críticas de vino en el mundo de la distribución y también consumidoras, que es también fundamental que haya esas consumidoras que acepten el producto y que quieran que haya mujeres elaborando y poder comprar nuestros vinos. María Miñano es la presidenta de la Federación de Enoturismo de la Comunitat. En su departamento predominan las mujeres, aunque reconoce que la parte más técnica sigue necesitando de mayor igualdad. Aunque más que de género, ella pone el acento en el talento y todo lo que aportan las mujeres a este mundo. Una visión mucho más sensible, ¿no? Cuidamos quizás el detalle de una manera diferente, transmitimos con una emoción también distinta y bueno, yo creo que es una forma de ver las cosas diferentes. Todo ello se ha puesto sobre la mesa en un acto realizado en el Museo del Marc, bajo el nombre con alma de mujer, de la vid al brindis, donde se ha querido visibilizar la posición de las mujeres en el sector de la viticultura. Y nosotros continuamos esta tarde dedicada al Día de la Mujer en un 9 de marzo muy especial para nosotros. Por aquí han pasado muchos referentes, acabamos de ver algunos otros y no queríamos perder la oportunidad, ya que hemos empezado este programa hablando de música, de acabarlo de la misma manera. Vamos a darle voz a una directora y tiene en su haber el poder haber sido la primera mujer en dirigir la Sociedad Musical La Paz en Sant Joan d'Alacant. Ella es murciana, es directora de orquesta, es fagotista. Ella es Celia Tora. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Carlos, muchas gracias. Qué privilegio poder estar esta tarde charlando contigo y poder acabar el programa de esta manera. Gracias, de verdad. El privilegio es mío, de verdad. Vamos a preguntarte por lo primero. Mujer en el mundo de la música, está siendo una pregunta obligatoria a todas las mujeres que estáis pasando a lo largo de esta jornada aquí en la explanada. ¿Ha sido fácil? ¿Has tenido alguna piedra en el camino en algún momento? Bueno, yo creo que como todo el mundo, ¿no? Vamos estudiando, vamos aprendiendo, nos encontramos piedras, pero esto es una pregunta que, bueno, a los hombres también les ha pasado, ¿no? Que nos enfrentamos a algo y puede surgir alguna piedra, pero
hemos tenido de todo. Vamos a ir a los datos, si te parece bien. Sí. Lo estamos haciendo también a lo largo de todo este programa, y es que ayer, coincidiendo con el Día de la Mujer, se publicaron algunos estudios, algunas noticias, una de ellas en el periódico Levante, en Valencia, que decía que en el Conservatorio de Música Superior tan solo un 88%, solo no, al revés, un 88% eran hombres los que estudiaban composición y dirección, y tan solo ahora sí un 11% eran mujeres. Esto quiere decir mucho, ¿no? No muchas mujeres deciden dedicarse a la composición y a la dirección. ¿Por qué crees que puede ser? Yo creo que como los estudios musicales empezaron solo para los hombres, después le dejaron paso a las mujeres fueron poco a poco metiéndose en el plano de los instrumentos, de la interpretación instrumental. Entonces ahora yo creo que tenemos que ver ese porcentaje de instrumentistas, los masculinos y los femeninos, y yo creo que supera a los femeninos. Hay sectores que ahora mismo superan los hombres, pero tiempo al tiempo. Ese 12% seguro que son muy buenas y hay que darles la oportunidad de seguir creciendo. Vamos a fijarnos en ese 12% para que sigan surgiendo más. Esa oportunidad que te han dado a ti, mejor dicho, que te la has ganado a pulso, porque llevas prácticamente toda la vida dedicándote a la música. ¿Cómo llegó a ti? Pues la música llegó a mí, llegó a mi casa de la mano de mi hermano mayor, que entró a mi casa con un instrumento, y la verdad que despertó en mí tantísima curiosidad que le pedí a mi madre que me apuntara a la música. Mi madre me dijo que de momento no, que yo era muy pequeña, y a mí se me quedó en la cabeza, y cada mes, cada semana, cada año le preguntaba, ¿puedo ya? ¿Puedo ya? Entonces yo me fijé en el fagot, que era el instrumento que trajo mi hermano a casa. Me tuve que esperar mucho tiempo porque el fagot es un instrumento muy grande y no me llegaban los dedos, entonces bueno, me esperé un año más, nada más cogerlo, pues tuve la oportunidad, me dio mi madre la oportunidad de ir al conservatorio, y lo vi como un juego, porque al final vamos adquiriendo este arte poco a poco, y la verdad que me fue muy bien. Hice grado elemental, grado medio en Murcia, entré a grado superior de fagot en Murcia también, el Conservatorio Superior, y después pues despertó en mí pues la curiosidad del mundo de la dirección. Cuando ya conseguí dominar mi instrumento, pues quise especializarme un poquito más, y me preparé la prueba y entré en el Superior de Música de Murcia, y bueno, pues terminé mi carrera en la pandemia. Fue un final pues triste, porque quieres terminar con todos los compañeros, hacer una gran fiesta y tenerlos con distancias, con mascarillas, no poder abrazar a los compañeros. Hemos terminado ya, hemos conseguido este sueño que queremos todos de ser directores. Pues fue un final agridulce, pero bueno, después han salido muchísimas cosas bonitas que estoy muy agradecida. Tenías muchas compañeras en todo este recorrido, y poco a poco han ido desapareciendo. Quiero decirte, cada vez eran menos las que formaban parte de las clases a las que ibais. Pues yo, por ejemplo, por el ratio de la clase éramos 5, yo era la única chica, y el curso superior eran 3 chicas y 2 chicos, era al Con lo contrario. cual vosotros erais el ejemplo contrario, Era, y que, bueno, exactamente. demuestra que también hay igualdad en algunos lugares. Es que tiene que haber de todo, y en ese curso pues había más chicas que chicos, y lo que pasa es que algunas de ellas no terminaron la carrera. La verdad que me dio pena, porque llegar a cuarto de los estudios superiores de dirección de orquesta es difícil, y no terminar la carrera es un poco agridulce, porque lo vas dejando y al final llega la pandemia, te desanimas, son dudas, pues no voy a tener trabajo, pues te vas fijando también en el panorama, que por ejemplo en el mundo de las orquestas en Murcia, pues sí que está la gran Virginia Martínez, que ya ha conseguido dirigir la Sinfónica de Murcia durante muchísimo tiempo, pero en el mundo de bandas no, solo hay 40 y no hay ninguna mujer en Murcia. En Alicante
pues creo que estoy yo sola en toda la provincia y sé que hay mujeres que que han estudiado para conseguirlo, solo les falta un pequeño empujón y que confíen en ellas. Y como has dicho tú, esa oportunidad que es a veces tan importante y porque sois merecedoras, de hecho tú has tenido la suerte y también, como venimos diciendo, y esto ya no es solo cuestión de suerte, también es de trabajo y de esfuerzo, de ganar varios certámenes muy importantes en el panorama musical. Bueno, no son certámenes, son concursos. Muy bien. Porque al final, bueno, me presento yo sola y el tema de los certámenes al final es ir con toda la banda, en equipo exactamente. Yo ahora mismo estoy en la banda de San Juan, la Sociedad Musical La Paz, y también estoy en la Orquesta Vila de San Joan, y no hemos tenido la oportunidad de ir a certamen. El año pasado queríamos participar en el certamen de orquesta de CaixaBank y no se pudo realizar por la Dana. Entonces es unas ganas, tengo muchísimas ganas de realizar algún certamen con mi banda, ponernos al límite. Y bueno, oye, a ver qué pasa, porque los certámenes son así, a veces se gana, a veces se pierde, pero vamos siempre a ganar. Estábamos viendo también imágenes ahora de la Sinfónica de Dones de la Comunitat Valenciana, de la cual también has tenido la oportunidad de ser directora en 2 ocasiones, en 2023 y ahora en 2026 se has repetido. Ayer mismo cerrasteis gira y temporada, aunque bueno, pues a la espera estáis de que puedan surgir nuevas cosas. Decía cuando llegaba Celia por detrás de cámaras, mira qué voz tengo, esto es de haberlo pasado muy bien y de haber hecho algo muy grande. Pues sí, estas imágenes son del año 2023. Hicimos solo un concierto con medidas de seguridad porque también había coletazos del COVID, de la pandemia. Y bueno, cuando me llamaron, la verdad que fue una sorpresa para mí porque yo soy de Murcia y pensaba que esto solo era para valencianas y me moría de la envidia. Y después, mira, hace unos meses me llamaron y me dijeron queremos contar de nuevo contigo y en vez de un concierto como hiciste en 2023 van a ser 5 conciertos. En Giria, en Pedralba, en Chiva, en La Alcora y ayer terminamos en Gandía y con un sentimiento y una fuerza de unión hemos hecho muy buena piña. También conté con otra profesora de San Juan, Macu Bernabé, que puso unos toques de baile y de su arte en estos conciertos y la verdad que muy contenta de haber vuelto a encontrarme con estas grandes maestras, porque son todas maestras, y de poder disfrutar de la música en buena compañía. Qué interesante y sobre todo a veces desconocido, porque hay muchas personas de la Comunidad Valenciana que seguramente no sepan que existe esta sinfónica compuesta solo e íntegramente por mujeres y también dirigida por una mujer, en este caso Celia Tora. Celia, ¿qué proyectos futuros tienes entre manos? ¿Qué es lo que está por venir? Next coming, que se diría en inglés. Pues mira, ahora tengo este miércoles 11 el homenaje a la mujer compositora en el Auditorio de Benidorm. Luego el día 28 hago un Stabat Mater en Abanilla, mi pueblo, con una orquesta que la fundé yo, se llama Orquesta Sinfónica Ciudad Blanca. Ahí juegas en casa, ¿eh? El nombre de Abanilla en árabe es Albayala y significa Ciudad Blanca y le he querido dar ese toque del pueblo. Luego tenemos el concierto de música de cine, un concierto muy esperado, puesto que vamos a hacer repertorio de Star Wars, va a ser impresionante. Lo hacemos en la Plaza José Carreras de San Juan, lo hacemos por la mañana y va a ser impresionante con música, buenos arreglos de Star Wars y creo que va a haber algún invitado que se va a disfrazar, que se va a vestir, que va a llevar el look de que ellos consideren y quieran de Luke Skywalker. De Luke Skywalker. Y eso va a ser el día 19 de abril y bueno, pues tenemos más cositas, tenemos muchísimos secretos que nos esperan este año con la gran banda Sociedad Musical La Paz, que este año su escuela de música y su conservatorio ha hecho 25 años. Hicimos un homenaje por estos 25 años y también por los 155 años que tiene la sociedad. Una sociedad con peso, una sociedad que se lleva muy bien, también gobernado
gobernado y dirigido por mujeres. La directora de la escuela, Amparo Espinós, está llevando un trabajo magnífico, también la directora de la Colla, Trini, la directora del coro, Ilona, y la profesora de baile, Macu. La verdad que es un equipo liderado por mujeres que a lo mejor en un principio no se dio la oportunidad de participar como directoras, pero ahora la verdad que la escuela funciona muy bien. La casualidad que somos todas mujeres. Esas conquistas, ¿no? Con nombre de mujer. Esas conquistas que se van haciendo, pero no es una conquista, no queremos ser siempre las mujeres las que estemos ahí, sino necesitamos igualdad, necesitamos de todo. Aquí se reivindica la igualdad y no el poder solo absoluto femenino. Total. Así que pues nada, muy contentos. Celia Tora, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y por este mensaje con el que acabamos con esa igualdad. Gracias. Gracias. Y nosotros nos despedimos, lo hacemos hasta mañana a partir de las 5:30, cuando volveremos con más explanada. Ya lo saben, mejor lo tenemos complicado, con todo el talento, en este caso femenino, que hemos tenido, pero nos ponemos ya manos a la obra para trabajar por ustedes. Descansen, cuídense, pasen muy buena tarde. Hasta la vista.